Tenemos en vivo aquí en CNN Redacción. La Casa Blanca reveló este miércoles que se están llevando a cabo discusiones muy serias para asegurar una pausa en los combates en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes en poder de Hamás. Mientras avanzan, por un lado, las gestiones diplomáticas, la situación humanitaria es prácticamente insostenible allí en Gaza, donde, según la ONU, la mitad de la población está muriendo de hambre. Vamos a conectarnos como cada día en vivo con nuestro corresponsal internacional en jefe, allí en Jerusalén, José Levi, para que nos hagas, José, bienvenido, un resumen de las distintas aristas de este conflicto durante esta jornada. Sí, Nacho, buenas tardes. Vemos efectivamente que en Estados Unidos, en la Casa Blanca, John Kirby, también Joe Biden aseguran que hay avances. Junto a esto, Biden, él afirma que todavía no se trata de algo inmediato. ¿Qué es lo que vemos? Está Israel, que por primera vez está comenzando a proponer fórmulas para llegar a una nueva pausa. Hay que recordar la que terminó hace cerca de 3 semanas, que llevó a la liberación de 110 rehenes israelíes y a 7 días de pausa en la guerra. Y lo que sí es que ahora aparentemente se propondría el liberar quizás 30, 40 rehenes, sobre todo mujeres, jovencitas, ancianos, hombres enfermos, y Israel de su lado daría una semana o quizá inclusive 2 semanas de pausa para permitir la ayuda humanitaria. Entonces, este es un tema que ahora habría sido tratado por Ismail Haniyeh, el líder del ala política de Hamás fuera de Gaza, que viajó a El Cairo. También vemos contactos a nivel de los jefes de inteligencia del Mossad israelí, de la CIA estadounidense, con el primer ministro de Qatar, y todo esto hace pensar que quizás se pudiera haber en las próximas semanas un acuerdo al respecto. Lo que sí es que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que la intención clara, aunque pueda haber pausas, es eliminar a Hamás, terminar con esa amenaza que representa a Hamás, cuya intención declarada es volver a realizar masacres como las del pasado 7 de octubre en el interior de Israel. Entonces vemos, eso sí, que la situación en el interior de Gaza necesita una pausa así, precisamente para intentar aliviar la situación extrema en la cual se encuentra cada vez más la población gazatí. Vemos que, eso sí, la ayuda humanitaria, Israel está permitiendo inclusive que llegue desde Jordania a través del territorio israelí al interior de Gaza. Esto ha ocurrido hoy por primera vez. 46 camiones. Puede ser que continúe, esa es la intención, en los próximos días. Vemos que si bien existe ese distanciamiento claro entre Israel y las Naciones Unidas por acusaciones graves en ambas direcciones, de todas formas, hoy ha sido más de 100 los camiones que han pasado al interior de Gaza, y esto cuando Israel asegura que uno de los directores de un hospital central en Gaza confesó, al ser interrogado y haber sido detenido por los israelíes, que él es miembro del ala armada de Hamás e inclusive habría permitido que en su hospital actuara esta ala armada de Hamás. Tenemos esas imágenes, pero se desconoce, no las emitimos porque se desconoce si efectivamente este director hizo estas declaraciones de alguna forma coaccionado, pero dicen los israelíes que esto es una demostración de hasta qué punto Hamás utiliza los lugares más sensibles de Gaza como lugares para efectuar sus operaciones. Y tenemos ahora las declaraciones de Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, quien dice que, aparte de intentar que Israel
también intente evitar el que pueda haber víctimas civiles en los bombardeos, dice que las presiones internacionales también tienen que ser a Hamás, simplemente para que se rinda. Asegura Blinken que en ese momento terminaría toda la situación extrema en la que se encuentra la Franja de Gaza. Nacho. José, en este contexto te quiero consultar qué medidas se están barajando para frenar los ataques de las milicias hutíes en el Mar Rojo, tema al que en las últimas 48 horas venimos haciendo referencia como contexto complicado, pero conectado a esto que venimos contando de fondo. Sí, un tema cada vez más preocupante, ya que estamos hablando de una de las arterias centrales por la que pasaría nada menos que el 30% del tráfico de contenedores en el mundo. Estamos hablando de la entrada al Mar Rojo, al canal de Suez. Todo esto está ahora amenazado por los rebeldes proiraníes, hutíes, en el Yemen, que controlan esta zona del Yemen, con lo cual es el acceso precisamente al Mar Rojo, con todo lo que eso representa. Entonces Estados Unidos, después de un centenar de ataques el mes pasado, decidió formar una coalición, una armada internacional, por ahora con una decena de países, para defender a los cargueros. Hay que tener en cuenta que muchas compañías centrales de navegación del mundo han decidido no realizar por ahora esta ruta. Pero ¿qué es lo que pasa con la formación de esta coalición? Lo que dice ahora Abdelmalek el Houthi, quien es el líder de los hutíes en el Yemen, él dice que no se van a arrodillar delante de Estados Unidos, que si Estados Unidos se atreve a atacar a los hutíes o inclusive a incrementar su presencia militar en esta zona, entonces ellos los atacarán también los intereses de Estados Unidos, atacarán también a aquellos países que se atrevan a integrar esta flota. Dice que los atacarán con misiles, los atacarán también con drones. Estamos hablando de un movimiento proiraní, con lo cual también se teme que todo esto pudiera extenderse a Irán. Entonces, este es un tema que preocupa enormemente cuando Abdelmalek el Houthi, este líder houthi, asegura que hay una diferencia clave, que cada uno de los drones que ellos lanzan les cuesta unos miles de dólares, mientras que los misiles para interceptar estos drones utilizados por Estados Unidos, cada uno de ellos cuesta un par de millones de dólares. Está desde luego este otro terreno del mundo en donde la conflictividad es muy fuerte en estos momentos y que tiene que ver con el ataque en un primer momento de Hamas en contra de Israel y una respuesta que se critica por desproporcionada de Israel en contra de Hamas y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo se ve desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos esta zona del mundo en estos precisos momentos? Es una tragedia inmitigable lo que vemos que está pasando en el 7 y 8 de octubre en Israel, estos terribles ataques por parte de Hamas, pero también es extremadamente preocupante lo que sucede ahora en Gaza. Hay una población que todos ellos han sido desplazados. Muchas veces. Hay bombardeos aéreos. Vemos que la gente, especialmente los niños, están muriendo. Yo mismo estuve en Egipto y a la frontera y nunca había visto niños dañados físicamente a este nivel. Y tengo que decir que el mundo necesita despertar porque realmente tenemos que ponerle fin a esto. Israelíes y palestinos solamente pueden vivir una sola paz. Lo que vemos ahora es violencia y guerra y mucha destrucción. Necesitamos salir de este escenario y espero que ambas partes busquen una forma de salir de esta terrible situación en la que la gente sufre todos los días horriblemente. Necesitamos ponerle fin.
We begin this hour with new developments out of Israel, where we have learned officials are proposing a new deal to pause the fighting in Gaza in exchange for the release of more hostages held by Hamas. CNN political and foreign policy analyst Barak Ravid broke that news just hours ago, saying Israel has proposed a one-week ceasefire for the release of 40 hostages. That would include women, the elderly, and those in need of urgent care. Ravid says Qatari mediators are now taking that proposal to Hamas for its response. This news comes after Israel's president suggested his country would be willing to agree to a new temporary truce with Hamas in exchange for more hostages. Israel is ready for another humanitarian pause and additional humanitarian aid in order to enable the release of hostages. Those comments coming as the UN Security Council had been expected to vote on a resolution calling for a suspension of hostilities in Gaza, but that vote was delayed and sources say it's now expected to take place on Wednesday. The resolution aims to get more humanitarian aid into Gaza. Diplomats say there have been intense negotiations to finalize the resolution drafted by the United Arab Emirates. We are now coming to the end of what was the deadliest year in the occupied Palestinian territory. This should be a wake-up call that the current status quo cannot be allowed to continue. Joining me now from southern Gaza is Stephen Ryan, Rapid Deployment Coordinator with the International Committee of the Red Cross. Thank you so much for talking with us. Thank you, Rosemary. I do want to start with that report of a new offer from Israel to pause the fighting in Gaza for at least 1 week as part of a new deal to get Hamas to free more hostages in exchange for humanitarian aid and the release of more Palestinian prisoners. What is your reaction to that Israeli deal, apparently made through Qatari mediators? Well, certainly from the point of view of the International Committee of the Red Cross, anything that's going to bring some respite to the millions of people that are suffering here in Gaza is something that's going to be very welcome. Of course, these agreements are not something that the International Committee of the Red Cross is involved in. This is something that's between the two parties to this conflict. And while fighting is continuing, the suffering is continuing here as well. So this is something that I'm hopeful is going to bring some ease for people that are here in Gaza right now.